Buen día, chicos. Soy la maestra Zajaira González y les voy a explicar en qué consiste la propuesta de reforma a leyes y o normativas en materia de salud. Este es un trabajo en equipo, el cual deberán entregar todos en la plataforma de Canvas. Es decir, aunque hayan hecho un solo trabajo por equipo, cada uno de los integrantes tendrá que subirlo, dado que de otra manera, si alguno no lo sube, no tendrá la calificación de esta actividad. Ok, ¿en qué consiste? Bueno, aquí podemos ver nuestros elementos que conforman nuestra propuesta de reforma a leyes y a normativas de salud. Tenemos una portada, que es la que normalmente han utilizado en sus trabajos anteriores. El punto número 2 es nuestro nombre de la ley o la norma oficial mexicana que desean modificar. Número 3 es la exposición de motivos. Este es uno de los apartados más importantes, dado que aquí es donde se justifica la importancia de nuestra propuesta de reforma. Para ello, tenemos que completar estos 3 puntos. Primero, describir lo que es la problemática, considerando la información estadística y epidemiológica sobre el tema a abordar. Además, tenemos que explicar cuál es el sustento legal en ordenamientos nacionales o internacionales. Aquí tenemos que decir o demostrar por qué un determinado estado o por qué México está obligado o tiene que hacer estas adecuaciones dentro de sus leyes. Por ejemplo, si vamos a hablar sobre un tema de sobrepeso y obesidad infantil, pues en México el hecho de formar parte de varios tratados internacionales, ser un país miembro de la Organización Mundial de la Salud, pues los obligan a seguir las indicaciones o los estándares que ellos manejen. Entonces, nuestro sustento legal, pues en este caso serían todos los documentos de la Organización Mundial de la Salud que hablen sobre el sobrepeso y la obesidad infantil. Por último, en nuestras propias palabras, tenemos que explicar de manera políticamente correcta la justificación de la necesidad de la reforma. Es decir, ¿por qué ustedes, integrantes del equipo, consideran que es importante que se realice una reforma a, por ejemplo, a la ley de sobrepeso y obesidad infantil en el estado de Nuevo León? A lo mejor porque la prevalencia sigue aumentando, porque cada vez son más las comorbilidades que se han encontrado asociadas a la obesidad, porque el acceso a la comida chatarra pues sigue siendo muy amplio, es más barato acceder a comida chatarra, etcétera. Todo eso lo tienen que explicar ustedes en esta parte. En cuanto al punto número 4, tenemos lo que son el artículo o los artículos de la ley o los puntos de la norma que se modificarán. Si recuerdan, en el semestre anterior, cuando vimos lo que eran las normas oficiales mexicanas, pues estas están conformadas por puntos, no son artículos como los de una ley, pero en esta actividad ustedes pueden hacer una propuesta de modificación, ya sea a una ley o a una norma. Entonces, en este apartado lo que tienen que poner es el artículo o los puntos que van a modificar. Por ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos lo que es el artículo primero de la Ley General de Salud. Como recordarán, está conformada, este es el título de la ley, que sería el que tendrían que poner el punto número 2. Y lo demás, pues es la estructura de la ley, que ya recordarán que era como títulos, capítulos y luego los artículos. Aquí en este caso, les voy a poner el ejemplo del artículo número 1 de la Ley General de Salud. En esta, como verán, si yo quisiera modificar este artículo primero, pues yo tendría que poner primero el artículo como está tal cual, o sea, así como lo tenemos. Su artículo primero, yo voy a poner todo lo que está aquí, así tal cual. Recuerden que las leyes y las normas las podemos copiar y pegar tal cual están. Entonces, la redacción actual que yo voy a escribir aquí es como el artículo está escrito en la ley más actual o en la ley vigente actualmente. Después, lo que yo tengo que hacer va a ser hacer una propuesta de redacción para la modificación. ¿Qué es esto? Pues si yo voy a decidir modificar
este artículo primero de la Ley General de Salud, tengo que poner otra vez el artículo primero y después poner en negritas, por ejemplo, el párrafo. Si lo van a cambiar todo, pues tendrían que volver a poner una nueva redacción del artículo primero. Y en caso de que quisieran cambiar solo una parte, por ejemplo, aquí, si quisiéramos quitar que es de aplicación en toda la República y nada más decir que es de aplicación para todos los municipios, pues yo pondré aquí municipios. Y después con todo lo que continúa, esta parte que yo agregué extra siempre tiene que estar marcada con negritas. ¿Por qué? Porque al momento que estas, digamos, iniciativas de reforma llegan al Congreso del Estado, los diputados al momento de analizarlas o la comisión encargada del análisis, lo que revisan es esta redacción actual y después comparan con la propuesta de redacción del promovente de la iniciativa, que en este caso serían ustedes. Entonces, sirve como para ubicar el cambio o la justificación de lo que ustedes están hablando aquí. Por ejemplo, si aquí yo agregué lo de municipios, pues a lo mejor mi justificación o mi sustento legal debe estar enfocado a que pues las leyes quedan muy amplias y son para todos los estados, hay que ser más específicos para que puedan a los municipios, etcétera. Entonces, todo esto que ya pusimos aquí nos va a ayudar a poner en contexto a los diputados del Congreso del Estado, quienes van a revisar estas iniciativas. Ojo, lo único que se puede presentar ante el Congreso del Estado y que ustedes como ciudadanos pueden presentar son las iniciativas de ley o las modificaciones a la ley. ¿Por qué? Porque es el ámbito de la competencia que tienen los estados. Sin embargo, como ejercicio práctico, queremos enseñarles también cómo realizar las modificaciones a las normas oficiales mexicanas. Aunque el proceso para su modificación pues es un poco diferente. Si recordarán, las normas se someten a modificación cada 5 años, ¿ok? Entonces, ¿quiénes son los encargados de hacer estas modificaciones a las normas? Pues las secretarías de salud de cada uno de los estados, que vienen siendo, por ejemplo, el secretario de salud, pues es un integrante del Sistema Nacional de Salud y el Consejo de Salubridad General. Entonces ellos, al hacer el análisis de las normas, por ejemplo, la norma 009, ellos al analizar y creer que hay algo que ya es obsoleto o que hay que cambiar o que salió una terapia, tecnología, proceso nuevo, pues ellos, dado este tiempo, cuando se lleguen estos 5 años, pues se somete esta modificación y se envía al Consejo de Salubridad General para que ellos determinen si la norma se puede modificar o no. ¿Ok? Entonces, aquí como ejercicio práctico van a tener la oportunidad de proponer una reforma de ley o de norma, siempre y cuando ustedes detecten alguna, se llaman lagunas legales, si detectan ustedes alguna o algo que requiera o que ustedes consideren que se deba modificar dentro de las leyes, pues es lo que van a utilizar para llenar esta plantilla. ¿Ok? Por último, tenemos el apartado de la bibliografía. Acuérdense que es súper importante que todas las fuentes que ustedes utilicen para estos apartados principalmente estén aquí enlistadas. ¿Ok? Si no, van a tener puntos menos en esta actividad. Por último, es importante recordar que esta actividad se va a anexar a su plan de trabajo comunitario. ¿Ok? En los va a apoyar con los objetivos que ustedes tienen que cumplir dentro del reto. ¿Ok? Además, si ustedes decidieran trabajar una propuesta de iniciativa de ley o de reforma, entonces al terminar nuestro bloque lo podemos ir a presentar a la autoridad competente, pero esto va a ser con un documento diferente que cumpla con
la normativa solicitada y con los esquemas solicitados, ¿ok?